Bueno, parte 3 del curso que estábamos haciendo, ya hicimos parte 1 y 2, que están acá en la lista de reproducción de YouTube. Y ahora vamos con la parte 3. Hacía 2 fines de semana que no lo habíamos hecho. Ayer arrancamos con el libro este de inversión inteligente, que lo vamos a seguir después en un rato en otro video. Pero ahora vamos con esta parte 3 del curso de introducción al mercado de acciones. Está bueno porque me gustó que tenía la parte de psicología financiera, que era lo que habíamos visto la vez pasada. Que era algo distinto a los cursos que ya habíamos hecho, de todos los que hay ya acá en el canal. A ver si se escucha o no. Bueno, acá tengo el volumen muteado. Ahí va. Bueno, pues uno de los caminos que se tiene para analizar algún activo o alguna acción es el análisis técnico, que consiste en el estudio de los movimientos del mercado, principalmente mediante el uso de gráficos para pronosticar las futuras tendencias de los precios. Se basa en la siguiente filosofía. La más importante es que todos los factores externos se reflejan en un gráfico. No se necesita información adicional, todo el sentimiento colectivo ya de los inversionistas están en el gráfico, están plasmados ahí, y el único trabajo del analista técnico pues es encontrar orden en ese gráfico. Encontrar el orden se refiere a encontrar la tendencia, encontrar el movimiento. El otro punto de la filosofía es que los precios se mueven por tendencias. Puede ser una tendencia alcista, que los precios llegan a mayores niveles, o una tendencia bajista, que los precios llegan a menores niveles. Y finalmente, que la historia se repite por medio de patrones. Básicamente, eso va que la economía es cíclica. Si un patrón ha funcionado o se ve en base a probabilidades de que funciona de una forma repetitiva, bueno, es muy probable que si ese patrón se detecta a tiempo en el presente, nos dé indicios hacia dónde se va a mover el activo. En los siguientes 2 videos vamos a ver unos ejemplos muy sencillos de cómo funciona el análisis técnico. No es el objetivo por el momento entrar en materia del análisis técnico, pero sí que vean, ¿no?, cuál es la esencia del análisis técnico. Ok, seguimos. Los ejemplos. Bueno, aquí podemos ver Bueno, básicamente, rápidamente, lo que vemos acá es un soporte horizontal de precio, un piso, como podríamos también decir, ciertas resistencias más arriba y la tendencia lateral en esta primera parte. Y después arriba ya entramos en una tendencia alcista, que como siempre lo que importa en las tendencias alcistas son los mínimos y los soportes, porque cuando quiebra esos mínimos o soportes es cuando cambia la tendencia. Entonces mientras respete, vamos bien. Lo mismo que en una tendencia bajista, lo que importa son los máximos descendentes, porque cuando quiebra es porque cambia esa tendencia. Como ejemplo número 1 para la esencia del análisis técnico, estamos viendo el gráfico de Microsoft, el eje horizontal, escala temporal, y en el eje vertical, el precio de cotización. Debo mencionar que este gráfico lo estoy simplificando porque en el análisis técnico se usa otro tipo de, digamos, no se usa una línea como tal, se usa lo que se llaman velas japonesas, y además que estas zonas que estoy representando pues son reemplazadas, no se usan líneas punteadas, pero bueno, por el momento es suficiente para entender el análisis técnico en práctica, ¿no? Primero podemos observar cómo la acción aquí venía subiendo, es lo que se le conoce una tendencia alcista porque llega a mayores niveles. Después tiene como esta pequeña caída, retroceso, lo cual es normal, y vemos que llega a los $200 primero. Aquí sería muy temprano como para especular un movimiento. Donde ya se pone interesante es cuando, después de algunos meses, el precio de Microsoft vuelve a llegar a la zona de los $200 y es incapaz de caer a niveles inferiores. Es aquí donde el analista técnico va a comenzar a hacer su análisis y va a decir, bueno, ¿sabes qué? En los $200 es un nivel importante, porque compradores y vendedores en esta batalla, pero los compradores ya están defendiendo esta zona de los $200. Hay algo psicológico aquí. Y observen que no estamos viendo factores externos, nada de la empresa, simplemente el gráfico. El objetivo es que abre por sí solo el gráfico. Entonces, si el precio inicialmente se detuvo en los $200 y se impulsó a mayores niveles, aquí lo más probable es que vuelva a suceder lo mismo. Posteriormente aquí también sucede lo mismo porque llega a estos $200. Ahora, naturalmente no siempre va a funcionar. En algunos casos el precio va a acercarse a los $200 o a este nivel psicológico y lo puede romper, pero es parte de las probabilidades. No hay certeza total en el análisis técnico o incluso en el análisis fundamental que vamos a ver después. Ahora, aquí lo que vemos es que el precio vuelve a entrar en esta tendencia alcista, pero vean la psicología, ¿no? Cómo reaccionaron los compradores. No dejaron que el precio cayera debajo de los $200. Aquí lo mantuvieron. Se veían las intenciones que tenían de llevar el precio a mayores niveles, como así sucede. Inicialmente aquí, $215, muy temprano para especular. Ya cuando se puede conectar como esta línea que se llama línea de tendencia, de esta tendencia alcista,
Vean cómo la respeta muy bien y se mantiene en toda esta línea que se identificó. Ahora, tiene su movimiento a la alza, interés de los compradores, regresa, se acerca a esta línea de tendencia. Basado en esta información, ¿qué es lo más probable o a dónde es más probable que el precio se mueva a partir de aquí? Bueno, el analista técnico puede concluir, ¿sabes qué? A la alza, porque así ha sucedido. Sucedió aquí una vez, 2 veces, 3 veces, potencialmente una cuarta vez. ¿Estamos totalmente seguros que ese movimiento se va a dar? No, pero la probabilidad más alta es que llegue a mayores niveles. Y algo que hay que marcar acá, que no está marcado y que seguramente pasa en el momento, porque acá que ya tenemos el gráfico marcado, todo muy lindo, todo muy fácil, pero si vamos a la parte antes de todo esto, mientras tanto, ponele que nosotros venimos analizando este gráfico, ¿qué tenemos por aquí? Fíjense, venimos viendo esto, obviamente, no vemos todo el gráfico, ponele que estamos acá en diciembre del 2020 y vemos que el precio está en este momento. Todo esto que está más acá adelante no lo tenemos, está en blanco porque todavía no pasó. Entonces, en el mientras tanto, nosotros vimos esto primero, esta zona de soporte y que empezó a subir. Entonces, hasta acá teníamos ese mínimo ascendente, que después se rompe acá. Se rompe acá, porque nosotros veníamos con estos mínimos ascendentes y acá se rompe. Entonces uno decía, bueno, acá capaz que esté alcista, pero no, porque acá rompió para abajo y hizo este soporte. Entonces uno, esta tendencia que la tenía por acá, debido a esta ruptura, pone una nueva chance de tendencia por ahí, con este otro mínimo ascendente. Y después también se rompe acá. Entonces, otra vez, vamos de nuevo a marcar esta zona de tendencia. Entonces, hubo dos análisis antes que podrían haber sido, pero no fueron. Y esto pasa siempre. Y fíjate que acá, primero, vos decís, bueno, seguramente bajó, no está alcista, sino que está lateral. Y sin embargo, tampoco estuvo alcista. Tampoco estuvo lateral, estuvo alcista, digamos, y siguió subiendo y después subió más. Entonces, siempre hay fallos en el mientras tanto. Porque acá con el diario del lunes es muy fácil ya marcar la tendencia cuando la tenés puesta. Pero en el mientras tanto, cuando vos no sabés, lo que tenés que ir haciendo es ir analizando esto, después no se dio porque acá rompió, bueno, tirás otro mínimo ascendente, no se dio porque acá rompió, tirás otro mínimo ascendente. Que después se cumple muy bien, antes de todo esto, una vez que estamos acá. Todo esto no lo vemos. Estamos acá y empezó a arrancar, lo que tenés que marcar es esto. Esta línea de tendencia de mínimos ascendentes, con este toque y este inicial y este soporte. Y cuando ves que acá hace soporte y sube otra vez, bueno, ahí sí recién tirás estos últimos dos soportes. Pero antes de esto es imposible tirar esta línea de tendencia, porque no la tenés, porque está en blanco, porque el tiempo todavía no ocurrió y no sabes cómo se va a mover. Entonces siempre eso le va a pasar en el mientras tanto. Ustedes van a decir, a lo mejor ven un curso, ven como ahora esto y dicen, pero mira qué fácil que está marcado y demás. Yo cuando analizo hago esto y me pasa que rompe y me pasa que después lo hago de vuelta y me rompe otra vez. Siempre les va a pasar eso, porque, bueno, necesita acá el precio, a lo mejor, no sé, a lo mejor hubo una noticia, a lo mejor el precio necesita testear una línea de soporte horizontal más alta, a lo mejor esto es un retroceso de Fibonacci, entonces siempre van a ocurrir cosas diferentes que le vamos a ir agarrando la mano a medida que pase el tiempo. Entonces, no se preocupen si les sale bien o mal al principio, siempre traten de ir viéndolo y de ir tomando esa experiencia. Entonces, fíjate que acá lo que respeta bien es este soporte casi horizontal en los 2.10, 2.11 creo que da más o menos, sí. Antes eran 200, después pasó a ser 2.10, 2.11 el piso, y después acá más arriba ya tenemos un mínimo ascendente con mínimos en 2.30 casi, así que bueno, va cambiando. Eso se va reanalizando día a día o semana a semana. ¿Cómo se entiende un gráfico? Y básicamente entendiendo velas japonesas con primera medida, que acá no están, pero es lo más cómodo, y después entendiendo soportes, resistencias, pisos, techos y tendencias con mínimos ascendentes, puntos que cada vez van más arriba, soportes que cada vez van más arriba y tendencias de máximos ascendentes o descendentes en el caso de tendencia bajista.
Entonces, esta es la esencia del análisis técnico. Ahora veamos el segundo ejemplo. Bueno, pues aquí, en Otro este segundo ejemplo. ejemplo, estamos viendo el gráfico para Adobe, donde hice un cambio porque ahora en vez de poner una línea como gráfico, estoy poniendo lo que son velas japonesas. En general, son como barras que nos dicen la sesión del mercado. Si la vela es de color verde, significa interés de los compradores. Si la vela es de color rojo, significa interés de los vendedores. O bien una sesión con ganancias y una sesión con pérdidas respectivamente, ¿no? Lo interesante es este nivel que se puede identificar alrededor de los $270 aproximadamente. Vean cómo cada vez que llega el precio hay interés de los compradores y se impulsa a mayores niveles. Sobre todo aquí. De ahí la importancia de estas velas japonesas porque nos dan información del sentimiento del mercado y a veces eso es lo que queremos. Una simple línea no nos dice nada del sentimiento, pero estas velas japonesas ya nos están dando una idea del interés, ya sea de compradores o de Y también un gráfico se entiende con respecto a la empresa que estás analizando, la empresa, el tipo de activo y demás. vendedores. Por ejemplo, aquí, si tenemos como esta línea inferior en una vela japonesa por la parte de abajo, precisamente esta línea que se le llama sombra inferior o mecha, significa interés de los compradores. Esto sería una señal del sentimiento del mercado, pero también vean cómo llega justamente a tocar este nivel de los $270. Entonces tenemos como dos señales. ¿Qué sucede después? El precio en efecto es impulsado en todo este movimiento alcista. Vean, así como esta sombra inferior o esta mecha, esta línea que se ve, denota interés de los compradores. Del ejemplo anterior a este ejemplo notamos ya una similitud que lo podemos llevar a probar a nuestros análisis en el futuro, que son 3 toques en los soportes y arranca al alcismo. Entonces, cada vez que veamos más de 2 toques, en este caso 3 toques en un mismo piso, en un mismo soporte horizontal, probablemente suba fuerte el precio. Entonces eso lo tenemos que probar después en nuestros próximos análisis para ver si se da, obviamente, y para tener una retroalimentación y un feedback. Cuando tenemos lo contrario, por ejemplo en estas velas, Eso es una hipótesis. Si siempre pasa esto es porque se confirma ya y pasa a ser una teoría. ahora tenemos una línea pero por la parte superior, una sombra superior, se le llama una mecha también. Aquí es lo contrario, por la parte superior nos dice interés de los vendedores y a partir de aquí el precio cae. Y ahora se empieza a mover como en un patrón. Podemos ver este patrón repetitivo por la parte. Por ejemplo, y acá marca este punto alto, que es el que obviamente con el diario el lunes es, pero ¿por qué es este? Y mientras tanto, en el día a día, uno que no tiene todo este último canal, lateral o laterodescendente, podría ser esto, este techo y este pico, podría haber sido este, anterior, tranquilamente, el de julio, digamos. Y después siguió subiendo un poco más. Y después, acá en agosto o septiembre, fue el techo que comenzó a lateralizar y bajar y corregir un poco. Pero ves, siempre hay señales que pueden ser y después parece que no, y después más adelante parece que sí. Entonces siempre esas cosas van a ocurrir. Por eso cuando hagan un buen análisis, a lo mejor no se les da la primera porque a lo mejor el precio necesita un mes más para retestear algo, ya sea soporte o resistencia o lo que sea, y después sí se da. Porque, por ejemplo, el que vendió acá, en este primer techo, no vendió mal porque se perdió de ganar un poquito, pero después a la larga podría haber comprado el mismo precio o un poco más abajo, depende de dónde agarre, obviamente. Entonces, bueno, es cuestión de ir experimentando e ir viendo qué les funciona mejor a cada uno. Parte superior el precio cae. Y cuando llega a esta parte inferior, el precio es impulsado hacia arriba. Vean cómo se empieza a mover de forma, pues sí, armónica. Este es un patrón. ¿Qué es lo más probable que va a ser aquí el precio? Bueno, estamos viendo que ya había tocado esta línea que se está dibujando, tendencia, o se le llama de forma más apropiada a estas dos líneas un canal, por la forma. Cada vez que el precio se acercaba a esta línea inferior, subía. O al menos así había pasado una vez, dos veces. Entonces aquí probablemente va a suceder lo mismo. Pero además, de nuevo, tenemos estas mechas, estas sombras por la parte inferior de la vela japonesa, que es algo muy similar como aquí sucedió. Interés de los compradores. Por lo tanto, la probabilidad más alta es que el precio sea impulsado a este otro nivel del canal bajista que se encuentra. De nuevo, ¿estamos totalmente seguros de este movimiento? No lo estamos, pero la probabilidad más alta es que en efecto el precio sea impulsado a los $480 más o menos. Entonces vean cómo no estamos usando información de la empresa, ni estados financieros, factores externos, macroeconómicos, nada de eso, porque la filosofía del análisis técnico es que toda esa información ya está en el gráfico. Todo ese sentimiento, compradores y vendedores ya lo están plasmando aquí y solo el trabajo del
del analista técnico es encontrar estos patrones o esta información. Ok. Análisis fundamental. Bueno, aquí, a diferencia del análisis técnico, que en el análisis técnico no considera como tal condiciones macroeconómicas o factores de la empresa, en el análisis fundamental se va a enfocar principalmente en examinar esos factores. Por ejemplo, los estados financieros de la empresa o su posición en términos de competitividad en el mercado. Uno de los principales objetivos del análisis fundamental, que tiene varios objetivos, pero de los más importantes, es estimar lo que se conoce como el valor intrínseco. ¿Qué es el valor intrínseco? Bueno, lo podemos ver como su nombre lo indica, lo que realmente debería de valer una acción o en cuánto debería realmente estar cotizando. Una cosa es el precio de la acción, la cotización que vemos en un gráfico, y otra cosa es el valor real al cual debería de estar cotizando. Por eso el análisis fundamental se basa en la filosofía de que puede haber una diferencia respecto a estos dos números que nos encontramos, el precio de cotización y el valor real. Para que se entienda mejor este concepto, aquí estoy ilustrando un suceso histórico que se considera como la primera crisis financiera de la historia, de hecho, que sucedió en los Países Bajos comenzando 1630. A partir de 1630 en los Países Bajos, los tulipanes o como se comerciaban en ese entonces, comenzaron a subir de precio. Mes tras mes, semana tras semana, comenzaron a subir de precio a un punto de que un solo tulipán llegó a costar lo equivalente a una casa en las zonas más lujosas de Ámsterdam en ese entonces. Claramente ese precio pues no estaba justificado. Es ahí que decimos que hay una diferencia. Una cosa es el precio en el cual compradores y vendedores ponen ese precio en el mercado como tal y se ve reflejado en un gráfico, pero otra cosa es el valor. Ya esos precios que eran equivalentes a una casa de lujo, pues no estaban justificados. ¿Y qué sucedió después? Bueno, se tiene esta crisis financiera donde prácticamente en horas el precio de los tulipanes se desploma. ¿Por qué se desploman? Para alcanzar el valor real. Y esto mismo lo... Y también se desploman porque no hay gente que compre a esos precios. Entonces aparece oferta y aparece una disminución del precio porque si vos, no sé, querés vender, por ejemplo, este celular, lo querés vender a 100.000 pesos, lo vendés. Bueno, el próximo lo intentás vender a 110, lo vendés. El próximo 120, lo vendés. Si así vas escalando y siempre te lo compran hasta 200.000 pesos y después cuando llega a 200.000 pesos nadie te lo compra porque está caro, lo tenés que bajar a 190. Si nadie te lo compra, lo bajás a 180. Si nadie te lo compra, lo bajás a 170. Y así. Entonces también va por compra y venta. Por transacción. lo podemos trasladar al mercado de acciones actual de nuestros días. Por ejemplo, en algún momento en la historia, Yahoo pudo haber comprado Google, Alphabet, lo que hoy llamamos como tal, o bien Facebook, que a día de hoy Facebook ya se llama Meta Platforms, ¿no? Pero Yahoo, a pesar de que tuvo la oportunidad, tenía el capital para hacer estas adquisiciones, no quiso, dijo, ¿sabes qué? Yo creo que estas empresas no tienen el potencial. Tremendo error, ¿sí? Porque, por ejemplo, en 1998, el precio de Google era inferior a su valor real. Entonces, digamos que el mercado estaba cotizando el precio de Google de esta empresa muy por debajo a lo que realmente debería de valer. Pero en ese entonces, pues Yahoo no vio esta oportunidad y no llevó a cabo esta adquisición. Y algo similar le pasó con Meta Platforms, como antes se le conocía como Facebook, a la empresa. Entonces, esta es la esencia del análisis fundamental, estimar el valor intrínseco, entre otras cuestiones. Y en el siguiente video va a quedar un poco más claro cómo funciona esto del valor intrínseco. Ok, valor intrínseco, siguiente video. Para ilustrar cómo funciona el análisis fundamental y lo que es el valor intrínseco, vamos a usar este gráfico, que puede ser un gráfico genérico. En realidad, el concepto es el mismo, ¿sí? Para cualquier empresa que cotice en la bolsa. En el eje horizontal tenemos la escala de tiempo y en el eje vertical tenemos el precio de cotización. Es decir, a cuánto cotiza una acción si se desea adquirir en el mercado. Como ya vimos, este precio de cotización depende del sentimiento de mercado entre compradores y vendedores. Y de tal forma que la línea azul representa este precio conforme nos movemos en el tiempo. Es lo que tradicionalmente vamos a ver en cualquier gráfico. Y por el análisis técnico, esa es toda la información que se necesita. Sin embargo, el analista fundamental va a cuestionarse este precio de cotización. Y con una serie de herramientas de modelos financieros, va a ir y va a revisar los estados financieros de la empresa, otras variables, va a estudiar la gerencia, lo que ofrece la empresa, el producto, todo eso para calcular lo que se llama valor intrínseco. Como su nombre lo indica, el valor intrínseco es lo que realmente debería de valer, ¿sí? Esa acción. Si uno quisiera comprarla en el mercado, ¿cuánto debería de estar cotizando en realidad? Ese es el valor intrínseco. Para el valor intrínseco, un buen libro es Análisis de los estados financieros de Warren Buffett.
Cuando lleguemos al análisis fundamental en práctica, se va a aprender cómo tratar de aproximar este valor intrínseco. Por ahora, lo importante es el concepto. El valor intrínseco en este gráfico está representado por esta línea azul. Lo que es importante es que observen que para un periodo en específico de tiempo, lo que viene siendo el precio de la acción o el precio de cotización puede ser diferente al valor intrínseco. Por ejemplo, en 1993, pongamos este activo, si la acción cotizaba, es decir, por acción, $20. Eso es lo que el mercado te ofrecía, o si tú quieres comprar una acción en ese tiempo, eso era lo que costaba, ¿no? $20 por acción. El analista fundamental se va a dar a la tarea de calcular el valor intrínseco. Y una vez que termina con su tarea, con su cálculo, para 1993 dice, sube, y aquí su cálculo le sale que el valor intrínseco está, vamos a ver, aproximadamente en $60. Entonces, tiene dos precios, ¿cierto? Uno es el de cotización, a $20. Pero el valor intrínseco le sugiere que debería de estar a $60. ¿Cuál es la conclusión a que puede llegar el inversionista? Bueno, él dice, ¿sabes qué? El mercado me está dando la oportunidad de yo comprar acciones de esta empresa por $20. Pero mi cálculo, mi estudio, me dice que en realidad tiene el potencial de valer precisamente $60. La pregunta es, ¿conviene comprar acciones? Por supuesto que sí. Es una gran oferta, porque ya hizo su análisis, ya entendió lo que realmente debería de valer esta empresa en ese momento, entre compradores y vendedores. El problema es de que en ese momento tal vez hay incertidumbre en el mercado, tal vez hay pánico por alguna noticia, pero el inversionista, tranquilo, puede comprar en este momento. Es importante entender que el análisis fundamental no es de que al siguiente día o a la siguiente semana, rápidamente, el precio de la acción de $20 va a pasar a $60. No, y tampoco ocurre siempre. Hay veces que no ocurre directamente por X motivo, o porque la gente no quiere comprar ese precio, o por lo que sea, o porque la empresa le empieza a ir peor y entonces baja ese valor intrínseco. Por diferentes motivos puede que no se cumpla, como vimos que pasó en el 2020, por ejemplo, con Lockheed Martin, que tenía un buen fundamental, pero hasta no hace poco, hasta 2022, no empezó a subir el precio. O sea que le fue 2 años para aumentar un poco ese valor y hoy no se ha actualizado qué tanto ha llegado a su valor intrínseco o si ese valor bajó en el mientras tanto. Entonces puede variar mucho. Eso no sucede, ¿sí? El análisis fundamental es un poco más a largo plazo. Esa es la filosofía que se debe de entender del análisis fundamental. Después otra cosa que se dice que Tesla está sobrevaluada, que está en un precio más caro que su valor intrínseco y sin embargo hace bastante que está dentro de todo caro a partir del 2020 que explotó y no baja su valor. Entonces, ¿bajará en algún momento? No lo sabemos. Por ahora parece que no quiere bajar. Y mientras tanto, el valor intrínseco, a medida que la empresa le va mejor, que va vendiendo y demás, va subiendo y va alcanzando a ese precio. Así que a veces no es lo más certero el valor intrínseco o los fundamentales en ciertas empresas o en ciertas cotizaciones. ¿Sí? Asumimos de que en un futuro, puede ser meses o tal vez años, ¿sí? Compradores y vendedores van a entrar en razón y posteriormente van a alcanzar el valor intrínseco de la acción. ¿Qué es lo que sucede? Con la paciencia, esperando, entendiendo el negocio, podemos ver que en algún momento, por ejemplo aquí, ¿sí? El precio de cotización va a ser igual al valor intrínseco. Aquí es donde, en este punto de equilibrio, es lo que podríamos entender como un mercado ideal. Pero ese mercado ideal es momentáneo, es breve. Simplemente aquí hubo entusiasmo. ¿Por qué? Porque ya se empieza a hacer famosa la empresa, ya se empiezan a conocer sus productos, se entiende el potencial, los inversionistas, fondos de ahorro se empiezan a interesar en las acciones. Sobre Y todo eso, sube, hasta que finalmente para que la gente o los inversionistas se empiecen a interesar en un precio de una acción, tiene que haber subas y tiene que haber una rentabilidad real. Que los inversores puedan decir, ah, mira, de un mes a otro mes o de un año a un año subió tanto porcentaje, entonces sí es buena y se puede sacar rendimiento. Si no, si es algo que siempre se mantiene con poca rentabilidad y nos llama mucho la atención y por más que tenga un valor muy alto, no va a ser muy comprada ni muy alzado su precio. el precio comienza a estar por arriba del valor intrínseco de la línea azul. Por supuesto, con todo este optimismo, va a llegar un momento en que el inversionista, nuevamente, sí, porque claramente el inversionista fundamental va a estar monitoreando los estados financieros de esta empresa y cómo se desempeña año con año, trimestre con trimestre. Y cuando hace su cálculo ya por aquí nuevamente, ¿sí? Primero, el mercado dice que la acción ahora ya vale $220. Pero el inversionista que ya conoce o sabe usar estas herramientas, dice, ¿sabes qué? El valor intrínseco ya, ¿sí? Está en 140.
$140. ¿Cómo lo interpreta? Muy sencillo, de que ya la acción está cara, está sobrevalorada, porque el mercado lo está dando a $220, pero en realidad el valor ya debería de estar en $140. En ese momento es cuando el inversionista dice, ¿sabes qué? Yo decido vender, cerrar mis posiciones y me retiro con mis ganancias. Todas estas ganancias, por supuesto. Si se entra desde antes, mucho mejor, ¿sí? Porque aparte también el precio con respecto al valor intrínseco, uno sabe el valor intrínseco de lo que ya la empresa hizo en el pasado, pero uno maneja expectativas a lo que puede llegar a ser en el futuro. Entonces, si esas expectativas después en el futuro no se van cumpliendo, el precio va a ir cayendo, porque el precio maneja, por ejemplo, en este caso, que el valor intrínseco era de 140 y el precio estaba en 200, era porque se esperaba probablemente de que el valor intrínseco crezca mucho a futuro, de acuerdo a lo que ya había expresado anteriormente, que era crecimiento bastante alto o razonable. Pero después, no sé, seguramente acá pasaron algunos balances o cosas así que no cumplieron con las expectativas, entonces el valor termina bajando un poco o lo que se ve del valor termina siendo menor a lo que se esperaba y el precio termina también acompañando a esas expectativas no cumplidas. Porque es así como se beneficia a largo plazo. Y al final de cuentas, esta es la filosofía que Warren Buffett ha empleado por toda su vida. Ha buscado esas empresas con el potencial de crecer para así beneficiarse en el largo plazo. Ahora, por supuesto, una vez que el inversionista vende, simplemente puede esperar. ¿Qué puede esperar? Otro momento de incertidumbre, otro momento de pánico en los mercados, que hay una corrección importante, hay pánico, ¿sí? Todo empieza a colapsar los mercados y puede ser que esa empresa, por el sentimiento nuevamente entre compradores y vendedores, ahora traigan el precio de cotización, supongamos a los $100. Pero el inversionista muy tranquilo vuelve a hacer su análisis, entiende que esta empresa en realidad todavía tiene potencial. Lo que sucede es que en el corto plazo, por estas noticias de pánico, muchos compradores, ¿sí? O en este caso la presión vendedora, magnifica esa noticia y, y sí, empiezan a vender sus posiciones por el miedo, por el temor de que la empresa incluso hasta va a llegar a una situación muy cercana a la bancarrota, que ya no va a ser competitiva. Pero el inversionista que entiende la empresa, lo que ofrece y su potencial, calcula nuevamente su valor intrínseco, supongamos, en los $180. Claramente esta diferencia es lo que le lleva a tomar la decisión de volver a comprar acciones, ¿sí? Y así se aprovecha básicamente el inversionista fundamental se aprovecha del miedo, del temor, del pánico del mercado en general para él adquirir acciones a precios de descuento. Y bueno, eso es como funciona el análisis fundamental. Lo importante es que es una excelente herramienta también para tratar de preguntarnos, ¿cuándo estamos en una burbuja? ¿Sí? ¿Estamos cerca ya de una crisis financiera? El análisis fundamental te puede ayudar a responder esa pregunta, ¿sí? Porque ya cuando encuentras que la mayoría de las empresas en el mercado ya están sobrevaloradas, tal vez es una advertencia, es una señal de mantenerse fuera en el mercado y decir, ¿sabes qué? Ya no encuentro empresas que realmente estén a descuento. Entonces, simplemente ser precavido, tener liquidez cuando tenga alguna corrección, comprar, adquirir acciones a descuento. Ok, perfecto. Entonces pasó lo que es análisis fundamental y antes, en el inicio del video, vimos análisis técnico. Ahora, trader versus inversionista. Que esto muchas veces lo explicamos acá en el canal cuando me preguntan ¿qué soy yo? O hace mucho que me dedico al trading, no hace mucho que soy trader, yo digo que soy más inversionista que trader. Bueno, y estas diferencias vamos a verlas en el próximo video, en la próxima parte. Cerramos acá para que nos quede un versus análisis técnico contra análisis fundamental para este video y para el próximo vamos a ver estas diferencias. Cerramos esta parte de YouTube, seguimos en la próxima y ahora acá en Twitch en el vivo me voy a hacer la parte 2 del libro El inversor inteligente de Benjamin Graham. ¿Existe un indicador que muestre el valor intrínseco? No, que sepa no. Que sepa hoy por hoy no. O no me estoy acordando o no existe.